Ujú. Ya está. Mm. Bueno, bien. Laia, nos cuentas un poco la parte metodológica, que tú siempre lo llevas mejor que yo. Bueno, la cuestión de hacer este espacio así un poco más privado es sobre todo por proteger si Miller no ha publicado este texto traducido, aunque nosotros lo estemos traduciendo, eso lo tenemos que respetar de alguna manera. Eh, entonces, hacerlo privado también tiene ese motivo, ¿no? Aparte de lo que decíamos al principio, de que es un curso muy distinto de los demás, hay que hilar muy fino. Este también se tenía que llamar cosas de finura. Y, y entonces lo que hemos pensado, no sabemos muy bien cómo introducir la cuestión de ir revisando lo que tenemos traducido, eso o hacer una rueda, y ir unos revisándose a otros por la sutileza y no perder jamás el estilo de Miller. Lo que sí tenemos claro es que nos repartamos las clases. Hoy hemos cogido la clase primera, José y yo, porque está por compararla del curso con la publicación que sí tenemos, que es esta. Ujú. Es la opinión Entonces, ilustrada. entonces iremos leyendo de un lado y de otro para traer las diferencias y las ausencias. Pero las demás clases sí estaría bien que nos las vayamos repartiendo, pero sobre todo a modo de debate. Mucho más debate, porque ya veréis Ujú. cómo va muy fino y casi encriptando. Tiene muchísimo. Cuando escarbas, sacas tesoros Ujú. que a veces te llevan a la China. O sea que No, y no sabemos a dónde llevan. mm, Lo cierto es que no sabemos muy bien hacia dónde ir, por eso la cuestión del estilo, lo que nos hemos planteado, especialmente para esta primera clase del curso, ¿no? Mm, Nos tome lo que nos tome, mm, pero es un poco ir poniendo en tensión la clase con el escrito que dedica a la opinión ilustrada, que mm, no siempre corresponde, en el cual introduce además algunas referencias y algunas preguntas que pueden ayudar a leer el curso y viceversa, ¿no? También uno se puede preguntar por qué da el paso, quizá como una provocación, ¿no? De escribir la vida de Lacan a la opinión ilustrada y no el curso, que es al para lo que final, estaría al final de exactamente, ¿no? aquí dice que lo va a publicar en castellano, pero no lo publica, No lo Ni, publica. ni en francés, ni en no está francés. publicado. No está publicado. Ujú. Y esa ausencia no se puede leer solamente como una dejadez, ¿no? Claro. Ujú. Sino que me parece que ha dado algunas pistas como para considerar que ese silencio puede ser deliberado. Y por Ujú. lo tanto, la posición nuestra al abordar vida de Lacan, tiene que ser también cautelosa hasta que decidamos ya. y José, descubramos de qué se trata, ¿no? José, perdona un momento. Claro, Dice Paco. que puede ser un silencio deliberado, pero él apunta el porqué del silencio. Da No pistas, queda, da da pistas, pero no pistas, queda tan claro, ¿no? pero Es no es decir, evidente. en la última página del texto que escribe para la opinión ilustrada, da una pista, que es la referencia que hemos comentado otras veces a Leo Strauss y en la persecución y el arte de escribir, y nos dice que a veces conviene callar. Ahora, ¿por qué se calla? ¿Y por qué se calla este curso y no otros? Ujú. ¿Y por qué la invitación a esa prudencia y no en otros casos, ¿no? Porque sutileza siempre ha tenido, divinos detalles también. Este, entonces, aquí es una cuestión especial, ¿no? Nos ha parecido importante resaltar eso. Mm. Claro. Entonces, Oye, esa perdona, referencia otra cuestión, perdonar un con momento, otra este No, no, escudo. claro, claro. no, digo, Mira, Paco, está ese- este escudo al final con esa referencia. ya. Es el caute el signo Espinosa. de Spinoza. Mm, Mm.
Hay que tener, Sí. o sea, invita a una prudencia, ¿no? Al dirigirse al otro, tener cuidado, en fin. Mm. El texto que estáis traduciendo, ¿se puede conseguir Claro, Sí, ese sí, os sí. lo pasaremos en francés también para que nos ayudéis a traducir y a revisar las clases ya traducidas. Mm. Siempre sin Pues- perder jamás el estilo de Miller. ¿Y cómo podríamos definir el estilo de Miller? Yo creo que lo tenemos tan No, machacado. estamos debatiendo, es una pregunta abierta. O sea, no- Yo creo que lo tenemos tan machacado que ya lo reconocemos. Entonces, a la hora de elegir Vosotros. sinónimos, Yo pero no a la hora de sabía. elegir sinónimos y tal, Ah, no es lacaniano el estilo de Miller. Bueno, es lacaniano, pero no es el de Lacan. Claro. Que es no a es partir de barroco Lacan, en su ¿no? escritura. Sí, sí. mm. Un detalle simplemente, y hablando de esta cuestión de la discreción, a mí me pareció, yo Entonces, llamé a enviáis el Lecol, texto en francés, por favor. ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, Paco? No digo si enviáis el texto en francés o... Claro, lo Sí. enviaremos, sí, sí. Y lo que tenemos traducido, y lo que Sí, está traducido ya para sí, también un poco, sí. ¿no? Yo digo cuanto antes mejor por una razón, porque todo el mundo vamos muy pillados de tiempo y entonces a veces cuando tenemos un hueco, si tenemos el Claro, texto, claro. pues podemos ahí, Ya. eh, uno no Vale. lee cuando quiere, sino cuando puede, Por ¿no? favor, máxima discreción, no se envía a nadie, ¿eh? Mm. No, no, ya. Sí, con todo a mí me chocó cuando llamé al École de la Cosfreudienne para preguntar a ver si estábamos mirando mal, ¿no? A ver si estábamos... Bueno, y hablé con uno de los secretarios del École de la... vamos, que le conozco y que me presenté y le dije quién era y tal, y le dije, pero es que no sé, igual es que miro mal o es que no... Y después de un ratito de hablar con él, me sugirió muy discretamente, me dijo, bueno, usted sabe que de alguna manera puede usted encontrar el texto en internet, ¿no? Y dije, sí, sí, lo tengo, muchas gracias, pero vamos, pero me lo sugirió, o sea que eso sí hizo. Eso me pareció también un detalle. Es decir, que no cerraba la opción de encontrarlo. ¿Mm? Bueno, Ujú. como, No, como... la desgrabación, por decirlo así, o la transcripción, está. Es decir, Sí, Y se Miller es hizo en su consciente, momento, claro. La traducción es lo que a lo entiendo, mejor... entiendo que se vendía, en fin, pero es verdad que quedó por allí, pero también es verdad que quedó como eso, como algo que hay que pescar entre bambalinas, ¿no? A mí me pasó ahora en estos días hace poco que me tropecé con algo que me interesó, que les puedo decir que es sin ningún problema, ¿no? Es un texto que se llama Transmisión y Talmud. ah, Es de Lacan. ¿mm? Yo la verdad es que no lo había nunca escuchado. Entonces me fui a buscarlo por internet, ¿no? Y no aparece por ningún lado. Aparece en un libro publicado hace en los años 80 y tanto, que sí que sé que estaba en la escuela de Caracas y que se llama Lacan Oral. Me interesó lo del Talmud porque también el tema del Talmud aparece muy presente en Strauss. Mm. Y tratándose de la transmisión, esto que venimos tratando de elucidar, pues dije, esto me lo tengo que buscar, ¿no? Eh, y resulta que es un texto que solamente fue publicado allí y que he leído el otro día que algunos consideraban que era un texto apócrifo de Lacan. Y Anda. digo, bueno, en fin, cada vez que nos aproximamos a una cosa de esta, como una suerte de velo de misterio, lo cual causa más mi interés, te he de decir, ¿no? Claro, ahí te picaste muchísimo, ¿no? Claro, claro. Bueno, en todo caso, más allá de eso, la idea es poder ir leyendo el curso, repartirnos un poco las clases en francés para poderlo ir haciendo una traducción y luego poder ir discutiendo eso. No era la intención inicial. La intención inicial era dar una cuestión traducida y trabajarlo como hemos trabajado siempre. Pero yo creo que lo primero con los que nos vamos encontrando es que no se puede trabajar igual. No se puede, ¿qué? Entonces, Perdón. no se No se puede puede. trabajar igual. Ah, Es decir, nos obliga de alguna manera a hacer un trabajo más a la letra.
Otras veces hemos tenido como esta cosa de cada quien lee el capítulo y resalta lo que le parece, pero aquí como no sabemos bien y hay tantas lecturas posibles, me parece que bueno, que conviene más ir leyendo, ir discutiendo e ir afinando las dos versiones, por ejemplo. Porque lo que Eh, está aquí en el libro publicado es el capítulo 1, pero hay pedazos del 2 y del 3, creo recordar que hasta el 4. sí, algo así, sí. Pero está desordenado, lo iremos viendo porque vamos a leer el primer capítulo, si os parece, a la letra. José va a ir introduciendo las diferencias con el escrito para la opinión ilustrada y vamos aportando lo que destaquemos cada uno. ¿Os parece? Ujú. Vale. Entonces, empiezo, ¿eh? Aquí en el primer párrafo ya hay una primera diferencia, lo leo y luego lo aporta José, Sí, donde dice, hola, la idea de un nuevo ángulo para tratar de lo que tengo la costumbre de hablar aquí se me presentó mientras charlaba con dos de mis estudiantes. La conversación giraba sobre la difamación que se hacía de la memoria de Lacan aún 30 años después de su muerte. Me vino entonces el deseo de arrancar la túnica de Nessus. Este deseo era sin duda hacer justicia a Lacan, aunque el concepto de justicia lo creo asunto de precaución. bueno, fíjense lo que dice en la opinión ilustrada, ¿no? No nos dice nada del nuevo ángulo, pero nos dice que era la conversación de dos jóvenes en principio, no dice que eran sus estudiantes, ¿no? Y por un lado sabemos que eran estudiantes y por el otro lado sabemos que además eran jóvenes. Y dice, la primera me Perdona, reprochaba, ir a buscar lo de la vida ilustrada, es ahí, lo tenía ahí, digo. Eso es. Claro, sí. Vale. la primera me reprochaba mi silencio, es decir, adquiere la forma del reproche, eso tampoco nos lo dice en el curso, me reprochaba mi silencio sobre un repugnante batiburrillo de inmundicias. Mm, No sabemos cuáles. mm, La segunda, una complacencia que habrá permitido a las modernas erinias sentirse autorizadas a decir cualquier cosa sobre aquel a quien perseguían con un odio-amoramiento implacable y eterno. Estos están entrecomilladas, ¿eh? Mm. Las erinias eran, entiendo, las diosas de la venganza, ¿no? Eran las diosas que perseguían a Orestes después de que él Eso. matara a su madre, Ah, vale, Clitemnestra. vale. Muy bien. Mm. Pero bueno, entiendo que están ligadas a la cuestión de la venganza, Sí, sí, precisamente, ¿no? sí, era la venganza por la muerte de la madre, sí. Mm, Entonces dice, si ambas amazonas me comunicaron sin dificultad su avidez febril por arrancar la túnica de Neso que consumía a Hércules, ¿cómo no iba a tener su deseo convertido en mío algo de perplejidad? Si se fijan, en el curso no nos habla ni de la perplejidad, ujú, ni nos dice que en el curso nos dice, según entiendo, que el deseo era el de él, el de Milero. mm, Y aquí nos cuenta otra cosa, nos cuenta que era el deseo de ellas. mm, ¿No? Si ambas amazonas me comunicaron sin dificultad su avidez febril por arrancar la túnica de Neso que consumía Hércules, entonces allí es que él dice, ¿cómo no iba a tener su deseo convertido en mío algo de perplejidad? Ujú. Dice, yo a Lacan lo había conocido, lo había frecuentado, lo había tratado durante 16 años y solo dependía de mí dar un testimonio. ¿Por qué haberme callado? ¿Por qué no haber leído nada de esa literatura? Bueno, son Esas varias preguntas, preguntas, esas preguntas en el curso no están solo no en... están. Entonces son pequeñas pistas, ¿no? ujú, El por qué haberse callado, a mí me resulta muy, muy importante, ¿no? mm, Porque después al final del libro va a decir, me obedezco al Dios y me callo. mm, Entonces hay toda una cuestión que va entre lo que se puede decir y lo que no, a propósito de la vida de Lacan. O de ujú, lo que se trata, más que de la vida de Lacan, de lo que se trata, vida de Lacan. mm, Sí. Digo, ¿Por qué no haber? es una Sí, actitud muy diplomática, ¿no? Los diplomáticos son expertos en saber lo que se puede y no se puede decir, dónde, a quién, hasta cuándo, etcétera, etcétera. Es
ese andar entre cristales, ¿no? Justamente con eso dará un montón de referencias sobre cómo transmitir sin ser captado. Va a ir un poco por ahí. O sea, que ya nos anuncia el asunto, ¿no? ¿Por qué no haber leído nada de esa literatura? Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál literatura? O sea, entra así y dice, no, ¿por qué no haber leído nada de esa literatura? No sé si el Batiburrillo de Inmundicias es algún texto que apareció en esa época y que hablaba mal de Lacan. No, No lo sé. creo que no, ¿eh? Creo que lo que recuerdo de esa época es que se hablaba de que hablaban mal de Lacan. Era algo sabido. Yo lo que pasa es que yo que he sido preguntona, preguntaba a personas que sabían, decían, bueno, en fin, tampoco querían decir que, pero sí se hablaba. Es más, cuando estaba leyendo el capítulo uno decía, ¿por qué no pregunté más? Me quedaba ¿por qué no pregunté más? Pues bueno, pues es cuestión de, bueno, pues si no me dicen más, será que... Mm. Pero yo creo que Les- tiene que ver con la disolución o sea, que fue algo que tuvo que ver con la disolución del École Freudienne de París. O sea, que tuvo que ver con... pero de hecho, a la vez, por eso también disolvió la escuela, porque había una cuestión, lo que él decía, de narcisismos en los que, por esa cuestión de que no se reconocían, no se sentían suficientemente reconocidos en su narcisismo por Lacan, y decía Lacan, es que no se trata de eso, no va de narcisismos, esto es otra cosa, esto... Entonces bueno, esa es un poco la idea. Yo no creo que ha habido, o no recuerdo, quiero decir que me sonaría, creo yo, igual me Sí, equivoco sí, sí, completamente, sí, sí. porque igual yo les- solo llegué a escuchar una parte y luego había mucho más, no sé, no sé. Pero sí se les hago hablaba, una- de que se hablaba de que seriamente le criticaban a Lacan, bueno, en fin. Les hago una Pero pregunta. es La curioso. biogra- la ¿Mm? biografía de Rudinesco sobre Lacan, Sí. yo no me acuerdo de qué época es. Yo La la voy a tengo, la buscar. tendría que buscar, pero ahí hace una serie de críticas a la Yo posición de sí. Miller y bueno, pero no sé si tiene Pero algo es que ver más a con... Miller, creo, ¿eh? En aquel Sí, momento me parecía sí, más a Miller que a sí, Lacan. Sí, yo sí. la tengo ahí, lo puedo Sí. mirar, pero Yo bueno, la, ya lo miraremos, yo creo, sí. Mm. Pero esto es del, la crítica era más a su vida personal o a su teoría analítica, práctica analítica. La de De la crítica a Turnesco. Lacan, Mm. yo creo recordar, o sea, lo que recuerdo es que le atacaban más como en los, En su en vida fin, personal. como analista, digamos, como Pero había analista. cuestiones de la vida personal que habla Rudinesco, por ejemplo, del momento donde él trabaja en nombre del padre y habla de esta cuestión que no le puede poner el apellido de la Judith, por ejemplo, Mm, Mm. porque todavía Silvia estaba, me parece, no estaba divorciada de su matrimonio anterior, una cuestión Sí, sí, así. sí. Sí, sí. Pero sí, tiene sí, pero distintas críticas. Y las bueno, y críticas, al final también hay una crítica sobre lo último que lee Lacan en relación a esto de la disolución. Como que ella pone en cuestión si esto es algo que escribió Lacan o eh, ha sido Ajá, ajá, hecho ajá, por ajá. Miller, una Ese, cuestión ese, así, ese. Ese es ¿no? el ¿Se, asunto. se acuerdan? sí, 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 Eso sí, es sí. hacia el final del texto. sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que la crítica iba por el lado de la posición, de lo que va a hablar en este capítulo. Igual esperamos un poco, ¿no? A Sí, sí. continuar, Claro, porque en claro. realidad de la posición de excepción en la que se colocaba Lacan como analista. Él se coloca en una posición de excepción y Pero eso ojo, es lo que... no perdamos de Eso, sí, vista sí, que se llama vida de Lacan. sí. Entonces, Mm, insiste mm. mucho en el momento en el que se establecen los seminarios, pero insiste en qué va a ser vida de Lacan. Yo creo que sí. Nos esperamos un poco y vamos. Esas preguntas que Vale, queden vale. en el aire. Mm. ¿Tenías que seguir, José, o continúo yo?
No, continúa tú porque ahora creo que viene un pedazo que estamos más o menos Vale, bien. Ah, vale. perdón, había una referencia también que resulta curiosa, ¿no? Que es la cuestión de la justicia. Mm, Exacto, que lo mm, pone en precaución el término, sí. Sí. mm, Entonces dice, en este deseo, sigo donde lo he dejado, en este deseo había ciertos remordimientos de no haber hecho lo que estaba en mi poder para mm, contrarrestar la calumnia, dado que a Lacan lo conocí, frecuenté y practiqué 16 años, durante los que solo me tenía a mí para dar testimonio oponiéndome a la calumnia. ujú, También vi que estudiando su pensamiento, siguiendo la estela de su pensamiento, descuidé su persona, mm, pensamiento y persona. Sin ujú, duda, tuve siempre el método cuidadoso de referir sus enunciados a su enunciación, cuidando el lugar de Lacan Dixit. Era la condición para precisamente de que, al apropiarme de su pensamiento, o sobre todo apropiar mi pensamiento al suyo, se universalizara por la operación en la cual el tuyo y el mío se anulan. Y aquí quiero destacar Sí. los pronombres posesivos. Cuando se refiere al pensamiento, se refiere al suyo, se refiere a Lacan. Pero luego fijaros que dice que destacando el pensamiento de suyo, el de Lacan, el tuyo y el mío se anulan. Lo O tuyo y sea, lo mío, sí. el único que Como, se destaca es el de Lacan. Dime, Paco. no, pensaba que si lo tuyo y lo mío se confunden, es como si se creara un tercero que no es de uno ni es del otro, pero a la vez es de los dos. No, no, no. Es que el tuyo y el mío no se confunden, se anulan. Vamos, no, no, aparecen ambas cosas, pero lo que me parece que es interesante es poder pensar, ¿no? No decir, vuelvo a leerlo, como Sí, están en este caso en vida de Lacan vale. a la opinión ilustrada. Por el contrario, no decir ni una palabra de su persona era la condición para apropiarme su pensamiento. Es decir, Miller para apropiarse del pensamiento de Lacan y dar el esplendor a su, ¿cómo lo llamaba? El esplendor a su palabra, a su pensamiento, a la estela de su pensamiento, este, no habla de la persona de Lacan. Y luego dice, apropiar mi pensamiento al suyo. Quiero decir, universalizar su pensamiento. Es decir, universalizar el pensamiento de Lacan. Para eso, Miller se apropia su pensamiento y el de Lacan. Pero esa No, operación no, de, apropia su pensamiento al de Lacan. exactamente, ¿no? Apropiar mi pensamiento al suyo. Ese movimiento lleva a universalizar el pensamiento de Lacan. Pero en esa universalización del pensamiento de Lacan, lo que se confunde y se anula sería lo tuyo y lo mío. Exacto. Eh, porque es lo tuyo y universal. lo, lo tuyo y lo mío en tanto podría leerse en tanto imaginario, ¿no? Como lo destacaba Paco, o podría leerse como aquello que haría singular lo de cada uno. Es decir, que pescado como lo tuyo y lo mío desaparece. Ujú. Sí, tiene que ver con lo que hablábamos el otro día del Serial 1, ¿no? Ujú. Cuando Pero aquí es muy claro, Miller señalando que hay una operación que lleva a universalizar el pensamiento de Lacan. Exacto. Y eso, para, como condición, implica olvidar la persona de Lacan, Ujú, según nos lo ha dicho, ¿no? ujú. No decir ni una palabra de su persona era la condición para apropiarme de su pensamiento, universalizar su pensamiento. Y ahora lo Que dice. no, que Pude no ver, hiciera, luego lo dice, que no haga obstáculo el imaginario de la persona de Lacan con el pensamiento de Lacan. Pero en ese movimiento se pierde quizás, es lo que vamos ahora a ir entrando, lo entonces, singular de ahí Lacan. es donde viene. Dice, pude ver que siempre privilegié el universal de su pensamiento, elaborando lo que podría ser transmitido a todos, sin pérdida, o con la menor pérdida que me era posible. Lo que llamaba en un uso que era solo suyo, el matema.
Despejar esta vía del matema requería despreciar lo que sostiene, las particularidades de su persona, o mejor, la singularidad de la misma. Sin duda, señalé la singularidad de Lacan, pero fue para sustraerla, dejarla caer, sacrificarla al esplendor del significante. Haciendo esto, sentía responder a su pedido, sobre que en un tiempo futuro el imaginario de su persona no hiciera pantalla a su enseñanza. Recuerdo que Sawyers me daba la tabarra para que Perdón, obtuviera. perdón, aquí hay una diferencia. Exacto. Ok. Entonces, primero detengámonos un momento. Por un lado está la vía del matema, de la universalizar el pensamiento de Lacan, y por el otro lado estaría lo singular de Lacan que se puede pescar en su vida. Entonces, vida de Lacan pareciera dar el paso, o sea, ya nos va insinuando cuál es el paso que va a dar, que es ir hacia lo singular de la vida de Lacan. Yo diría poniendo en cierta distancia su pensamiento, o más que su pensamiento, la universalización de su pensamiento y esto que llamaba el matema, ¿no? Pero añade una cuestión precisamente sobre este punto, ahí donde termina Laya, dice, en suma, en la opinión ilustrada, en suma, la vía del matema me había conducido a guardar silencio como habría tenido que hacer algo que mis dos jóvenes amigas llamaban defenderlo. Entonces, la vía del matema tiene que ver con el guardar silencio sobre lo singular de la vida de Lacan. Cuando para defenderlo tendría que referirse a lo singular de la vida de Lacan. Defenderlo, dice, añade, defenderlo, sin embargo, era algo que ya había hecho cuando estaba vivo. Y basta el final, perdón, y hasta el final, cuando estaba acorralado. Y después cuando ya estaba en las últimas. ¿Para qué hacerlo una vez muerto? Una vez muerto se defendía muy bien él solo, con sus escritos, su seminario que yo redactaba. No bastaba esto para hacer ver el hombre que era. Me parece que es un añadido interesante, ¿no? Eh, Tomemos un poco en serio las preguntas que introduce, Sí. ¿no? ¿Para qué hacerlo una vez muerto? Miller dice que se defendía solo una vez muerto, con lo que él hacía. Es decir, Miller defendía a Lacan con lo que redactaba, que era el seminario y sus escritos, ¿no? Y con los escritos que había redactado Lacan. Entonces, eso ya era una defensa, que haría ver quién era Lacan. Eh, Creo que de alguna manera nos habla de este, por qué ha guardado silencio, ¿no? No es verdad que el reproche entonces que le dirigían estas dos estudiantes o dos amigas o dos jóvenes, ¿no? Eh, Puesto que Miller a la vez daba pasos en la dirección de una cierta defensa de Lacan, de defenderlo, ¿no? Tanto como estaba vivo como después. Lo que no estaba era, me parece, era el punto sobre el que callaba, que era precisamente lo singular. Y ahora dicho esto, nos va a hablar de la cuestión de Soler, que volvemos al curso. Recuerdo que Sawyers me daba la tabarra para que obtuviera que Lacan se dejara firmar en sus seminarios. Y yo sonreía sin aventurarme a hacerle la proposición, sabiendo muy bien que sería rechazado. Lacan hacía algo de teatro, pero era para él mismo, por lo que más allá del instante no tenía sentido mantenerlo. Aquí hay otra diferencia. Sí, Mm. hay varias, de hecho. En primer lugar, luego que dice que habló con Soler para que le dejara firmar en su seminario, dice, hubiera sido un documento para la historia y sin duda un vehículo para propagar la fe verdadera. ¿Mm? Yo creo que, La palabra fe choca un poco aquí, ¿no? bueno, choca y a la vez me parece que nos insinúa de qué se trataba, ¿no? Nos va aclarando de qué se trataba. De hacer de Lacan o del psicoanálisis un asunto de fe, ¿no?
Luego dice, en la escena del seminario, es cierto que Lacan concedía algo de cara al teatro, pero a su manera de ver, era finalmente para que eso pase, eso que tenía que decir en el momento de decirlo. Entonces nos da cuenta, me parece, un poco de la importancia del establecimiento del seminario para que pase algo, para que eso pase, se transmita de alguna manera, lo que allí ocurría. Y luego dice, su apariencia, la de Lacan, entiendo, ¿no? Esa Sí. ninfa no era algo a perpetuar, era una concesión hecha a la debilidad mental de ese parletre, ser que habla, que había que cautivar por medio de alguna obscenidad imaginaria para que retuviera algo del tema. Él decía que solo lo entenderían al fin en el sentido de comprenderlo cuando hubiera desaparecido. También es un párrafo añadido muy interesante, ¿no? La apariencia no era lo que había que perpetuar. Nos vuelve a decir Miller que por qué no introduce la cuestión de la vida de Lacan, porque podría ser un obstáculo, ¿no? Pero a la vez es interesante, era una concesión hecha a la debilidad mental del parleter que había que cautivar. Eh, ¿Cómo lo cautivaba? Con alguna obscenidad imaginaria. Está entrecomillado además esa expresión, ¿no? Me parece que entonces nos va cirniendo un poco de la cuestión de las habladurías, por dónde podrían ir, y también el punto, me parece, de la debilidad mental sitúa, este, lo voy a decir así, son añadidos en relación al curso, ¿no? O no sabemos si escribió esto y después no lo dictó, pero en todo caso hay esta diferencia, ¿no? Bueno, Lo que pero quita, lo que quita del curso, en el siguiente sí, párrafo es justo donde dice que trataba cada uno de sus seminarios como una performance. Ahí también sí, está sí, la sí. cuestión imaginaria que para atrapar al débil mental, ¿no? Claro, pero el débil mental y la fe verdadera me parece están allí, ¿no? Mm. Son los dos puntos con los cuales me parece también queda la advertencia, por lo menos para mí, la advertencia de que si hay que elegir muy bien las palabras, si hay que hacer toda esta indagación para tratar de entender qué es lo que nos dice detrás de lo que dice, Mm. me parece que con estas pistas pues vamos a ir viendo de qué se trata, ¿no? Es decir, subyace, parece que subyace una suerte de obstáculo que tiene que ver con la propagación de la fe verdadera y con cierta debilidad mental del auditorio al que Lacan se dirigía. Exacto. ¿Qué entendería aquí por debilidad mental del paralelo? Bueno, el término débil mental es de Lacan. Sí, sí, pero aquí en este párrafo, de la debilidad mental del parlete, cómo lo entendemos aquí? Si ¿Y me por qué pongo lo pone? burra, si me pongo burra, las dos histéricas que dicen hay que defender a Lacan son las débiles mentales, porque no captaban lo que decía Lacan más allá de la performance. Lo ponían en un lugar del amo, Mm. como la escuela pone a Lacan en un lugar de gran otro para luego cargárselo. Sí, porque lo que está en el fondo de ese defendamos a Lacan parece quedar insinuado que son las irinias y el odioamoramiento, ¿no? Sí, eso, ese odio, enamoramiento, yo creo que también sería un concepto a ir reteniendo a lo largo del libro, porque se juega mucho en toda esa disolución de la escuela y todo eso. Eso está ahí como muy subyacente y a veces muy presente, ¿no? Sí. Pero también es interesante que eso parece que lo podemos referir a un momento, ¿no? Cuando se da el curso y todo esto, pero a mí me lleva a preguntarme por qué entonces no se ha publicado, en fin, ¿no? Solo se publicó ese abreboca. Queda la pregunta un poco si algo de esto todavía está presente, ¿no? Mm. ¿Por qué esa prudencia a la que nos invita Pues, al terminar, ¿no? pero es igual que los últimos seminarios de Lacan. Ya, ya. Cuando lleguemos entre débiles mentales y cuando lleguemos a la referencia del epílogo del seminario 11,
Sí, Muy uf, bien cómo hay un punto ahí de decir lo que buenamente se puede y ya lo captará quien lo tenga que captar. Si sí, no sí. está la gente preparada, no está la gente preparada. Sí, es con lo que termina la vida de Lacan a la opinión ilustrada, ¿no? Un poco con, hay que a veces que hay que callar, otras veces hay que hacer oír sin decir, que para que escuchen solamente algunos. Están a la altura. En fin, entonces, creo que eso, a nosotros nos ha causado, ¿no? A meternos con vida de Lacan, o sea, a no dejarlo allí. Mm, mm. Es curioso el meternos, ¿no? Sí, sí, sí. Meternos, creo que es tomarlo por un lado y también es poner nuestra parte, ¿no? Granito de arena. Y además nuestra parte cada uno de los que estamos aquí. Mm, Por eso tampoco interesaba que fuera un grupo muy grande, ¿no? Mm. Que por otro lado es lo que nos dice en este capítulo Miller de Lacan, que él Tal no cual. paraba, que él Sí, a iba veces más, quería saber más y más y sí. más. Curioso cómo lo describe ahí, en ese punto como imparable. Mm. ¿No? Y en el Serial 1 veíamos el otro día la referencia, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre, de la pieza teatral aquella De borde, este, perdón, de Bordeview sí, que es un poco el que argumenta para un lado y después cuando cambia de posición argumenta para el otro, ¿no? Bueno, es decir, eso va en contra de toda doctrina. Y Lacan parecía funcionar así. Quizás, por lo menos para mí, quizás el establecimiento del seminario, más allá de lo que Lacan ha dicho, de la teorización, que en un momento tal, quizás lo más importante, por lo menos para mí hasta ahora, lo que implica el eso pase, es precisamente que alguien pueda no quedarse en un solo lugar, ¿no? Mm. Fijado a una doctrina que es la fe verdadera, Mm. inamovible, etcétera, sino que una cosa es la doctrina y otra cosa es lo que Lacan hacía, ¿no? Que podía en un momento decir una cosa y de repente soltaba otra totalmente distinta, con el tupé en alguna ocasión de decir, como siempre les he dicho. Sí, y me decía, bueno, como si nunca lo había dicho así, ¿no? En fin, creo que eso es lo que quizás lo más importante del eso pase. Mm. Al menos que eso pase, después cada quien que vea qué hace con lo suyo también, ¿no? Y Mm. fíjate, ahora que dices eso, José, yo creo que tampoco podemos obviar que con el Serial 1 él empieza ese curso hablando de por qué es el traductor de Lacan y aquí insiste en la cuestión de por qué se ha dedicado a su enseñanza y no a la persona. Entonces yo creo que van mm, de aquí se ha Hay un, tenido que callar, claro, aquel lo ha publicado en italiano, solo, o sea, hay una continuación. lo que está en juego, en mi opinión, en ambos, el hilo conector de ambos elementos, en mi opinión, es la enseñanza y la transmisión. Mm. Por un Mm. lado, la cuestión del traductor o del transcriptor o del autor. Mm. Ujú. De alguna manera, lo vamos a ver después porque hay una referencia muy precisa a propósito de lo firmaremos juntos, ¿no? Mm. Allí no, Miller no acepta eso. Mm. No, no, ya veremos hasta dónde nos lleva, ¿no? Pero Mm. yo no sé si Miller ha sido un transcriptor. Creo que Lacan lo dice así en el pofacio del Seminario 11. Miller habla más bien de ser un traductor, pero un traductor muy sui generis, digamos, ¿no? Que pone su parte y que en ese sentido, de alguna manera, es también un autor del seminario, Mm. porque Mm. no se trata de lo que Lacan dijo, sino de lo que quiso Mm. decir. Mm. Entonces, Según las escuelas de traductores, el traductor, quiera o no, siempre deja algo de su parte en la traducción, lo así quiera es, o no lo quiera. Si no es una simple transcripción mecánica y fría, ¿no? eso es. Entonces, mm.
Yo creo que el movimiento lo vamos a ver apenas ahorita, en unos minutos, pero el Vale. movimiento de Lacan de ofrecerle a Millet la publicación en conjunto del Seminario 11 apuntaba a hacerlo autor de la obra de Lacan. Ujú, Uh, ujú, y Miller se sustrae de allí, me parece, precisamente para ser un traductor, para poder poner su parte Ujú. y no quedar como, ¿cómo lo diría? Como amarrado a ser el que dijo lo que Lacan decía. Sí, hubiera sido amarrado al discurso del otro. Así Ujú. es. Entonces es Ujú. muy importante esto, porque creo que cuando hablamos de la fe verdadera y la debilidad mental, es un esfuerzo de Miller para no caer allí, ¿no? Poner algo de lo suyo. ¿Sí? Y es una invitación, en el serie el uno es más manifiesta, es una invitación a que cada uno invente el psicoanálisis, lo reinvente con su rasgo. ujú, Para eso hay que saber cuál es, ¿no? Pero en todo caso, ujú. Ujú. bueno, seguimos, Avanzamos un Laia. poco. Avancemos, avancemos. Pues yo creo que hemos avanzado, ¿eh? Me refería a la lectura. Estoy en el tercer párrafo de la página 2. Quiero decir que en el curso de esta conversación se me reveló estar encantado de hacer del residuo, la persona de Lacan, ese caput mortuum de mi orientación lacaniana. Hacerlo vivir, palpitar, bailar, como yo sé hacer vivir, palpitar y bailar los conceptos de Lacan. Un minuto. Sí, Antes ahí de había. eso, hay Eso. una diferencia también. Mm, En la opinión ilustrada dice, abordaba cada una de las sesiones del seminario como si tuviera que llevar a cabo una actuación. Bueno, ahí está lo de la performance, ¿no? Sí. Pero en aquella época las actuaciones no se grababan. Ya Ujú. movilizar a un estenotopista para transcribir un curso era en aquellos tiempos algo extraño, Ujú. algo que en la Sorbonne no se no hacía. sé. Con todo, incluso cuando se vieron aparecer los primeros pequeños magnetófonos que se multiplicaron pronto alrededor del pupitre de Lacan, la estenotopista siguió allí, como un testimonio de siglos pasados. En el texto de la vida de Lacan añade una referencia. Ya Genofonte, según dicen, había utilizado este arte para transcribir las palabras de Sócrates. Eso no está en el curso. Y lo de la Sorbonne tampoco. Vamos Oye, con calma. ¿y este arte a qué arte se refiere? Este arte. Ah, muy bien. Esa es una buena pregunta. Yo también me lo pregunté. Creo que la palabra arte, este, no creo que no tiene que ver con la estenotopista, Ujú. como Claro. lo que se graba, ¿no? Ujú. Ni con el magnetófono, sino Pero que la pista la vamos a encontrar al final, cuando habla de la persecución y el arte de escribir. Entonces Mm, aquí dice, ya Genofonte, según dicen, había utilizado este arte para transcribir las palabras de Sócrates. Por supuesto, no podemos pensar que con Genofonte había una estenocopista ni un grabador, ¿no? Sino que es alguien que tomaba eso y hacía un registro. entonces aquí dice el arte de escribir sería. bajo persecución. Quizás. Pero además la referencia a Sócrates nos aclara, porque Sócrates, bueno, lo sabe Paco seguro mejor que yo, ¿no? ¿Qué es lo que escribe Genofonte? Genofonte creo que tiene dos textos que son los más importantes, que remiten a la muerte de Sócrates. Ujú. Déjame buscarles el título, un segundo, porque esta la abrí ayer y después se me pasó. Tiene varias, ¿no? De la historia de la guerra del Peloponeso y no sé qué. Pero a propósito de Sócrates tiene Recuerdos de Sócrates y Apología de Sócrates. Ujú. Eh, entonces creo que de lo que se trata en el caso de Sócrates es la tensión entre la filosofía, que en su caso, porque era filósofo, y la ciudad. Y si no recuerdo mal, Sócrates toma la cicuta por no plegarse a las leyes de la ciudad y mantener, digamos, su filosofía. A partir de allí, leído de esa manera, me parece que se entiende que de lo que se trata es del escribir, ¿no? Y de la persecución.
Entonces, la palabra arte creo que viene por allí. Mm. Escribir desde la singularidad de Sócrates, claro. Escribir sin... Escribir Mm. sin hacerse matar. Sin Claro, hacerse Sin hacerse matar. Lo diría así. Voy un es, momento, me es, perdonan que vaya al final, pero lo voy a leer sí, con el final, sí. para poderlo captar, o El facilitar que final se del pueda captar libro, ahí. ¿eh? El El final final del del libro. libro de la opinión ilustrada. Ujú. Dice, en lugar de estrellarse contra la masa, lo he leído muchas veces, pero lo vuelvo a leer. Mm. Se congeló. se congeló. Pues lo que decías, Paco, yo creo En que es lugar de más estrellarse bien. contra la luz. Ahora, que se había congelado, José. Es en la página 60. Ah, es que esto me están llamando. Por Ah, eso se han cortado los datos. se cortan los datos. Bueno, les decía así, ¿no? En lugar de estrellarse contra la masa de los prejuicios del otro, más vale tenerlo en cuenta y rodear el obstáculo para alcanzar tus fines. La astucia es necesaria para quien ha tomado la medida de su fuerza y de las del otro y no se rebaja a ladrar contra el cielo. Más allá, su referencia a Leo Strauss, leído gracias a Koyev, tan pronto se publicó Persecución y arte de escribir, designa muy precisamente su método discursivo y de enunciación metonímica. Creo que eso es, entonces, ya Genofonte había hablado de este arte, al transcribir este, la vida de Sócrates, pues lo que está en juego en Sócrates no es nada más y nada menos que el pellejo, lo voy a decir así, ¿no? Que la propia Mm. vida. Entonces, Pero Jerofonte escribe a través del nombre de Sócrates lo que él quiere decir. no estoy seguro si Y está lo de de esa manera. Sócrates, ¿no? Y Y lo lo de de Sócrates Sócrates también, también. porque también estaba prohibido, por eso lo matan, ¿no? Bueno, prohibido. Por lo que viene a continuación de lo que has leído. Claro, Hay lo que es preciso, hacer oír sin decirlo. Porque Claro, decirlo sería pero provocar la ira y la persecución del otro. la pista de Jenofonte seguramente la tendríamos que pescar. Les confieso que lo tengo, pero no lo he leído todavía, no me ha dado tiempo. En un libro de Leo Strauss que se llama El gusto de Jenofonte. Mm. Mm. Y que, a ver si les puedo leer lo que dice la contracara. Dice, el autor es conocido fundamentalmente por ser un estudioso del judaísmo, de la filosofía clásica y un historiador de la filosofía política. Él mismo se ocultaría deliberadamente a los ojos del público como profesor o como comentarista antes que como lector o escritor. Sin embargo, sus textos comienzan a considerarse una obra filosófica por derecho propio, empezando a ser reconocido como uno de los grandes filósofos en el siglo XX. O sea, habla de Strauss, el autor. Entonces, bueno, el gusto, me parece que también marca un poco lo que seguramente se juegan, diría que no sé si se trata de Jenofonte o de Jenofonte leído con Strauss, Mm. pero bueno, Mm. hay mucho trabajo. Bueno, si Strauss leyó bien a Xenofonte, es casi lo mismo, ¿no? Perdón, no te entendí, Digo que Paco. si Strauss leyó bien a Xenofonte, al Sí, sí, final es casi lo mismo, ¿no? sí, sí. Si lo leyó bien. Eh, Si lo leyó bien, quiere decir si le puso si su no lo elemento. traicionó, si no lo traicionó, si no lo desvió de lo que... Ya. Porque yo No, creo que, pero no sé, no sé, porque leerlo bien, ¿qué es? yo Mm. te lo digo claramente para mí, leerlo bien es, en primer lugar, entender lo que dice el otro, ¿vale? Y segundo, a partir de ahí, ¿qué es lo que tú puedes decir? Mm. Pero eso implica creer que lo que dice el otro está ahí y de forma unívoca. Y yo creo que ahí es donde yo diciendo, No, creo que... no, unívoca no, justamente no. Es importante, mira, Vale, vale. actualmente hay un follón en todos los grupos, porque normalmente, y me salgo un poco del tema de hoy, ¿no? Pero es igual, viene a cuento, porque normalmente en los grupos, incluso las personas de tú a tú, cuando uno habla,
el otro responde no a lo que el otro ha dicho, sino a lo que había pensado antes, diga lo que diga el otro, ¿vale? Y en ese sentido es una mala lectura y, por supuesto, una mala respuesta. Entonces, a lo que yo me refería de leer bien es, primero, y vuelvo a repetirlo, primero es entender bien, hasta donde uno pueda, claro, entender bien lo que el otro ha escrito o ha dicho. Y una vez entendido lo que ha escrito o ha dicho, tú puedes añadir tu cosecha, lo que tú crees o tú piensas sobre eso, pero sobre eso, no sobre lo que no ha dicho. Mm, En todo ya. caso, lo vamos a ver ahora también un poco más adelante en el posfacio del seminario 11. Hay un comentario que va totalmente a este Va punto. de esto, va de esto. Y también me parece que es en la propia posición de Miller en el Serial 1 cuando nos aclara que él no se ha preocupado solamente de lo que Lacan ha dicho, sino de lo que ha querido decir y de lo que no ha dicho. Mm, Entonces, esa lectura, una cosa es creer que se puede leer lo escrito y que habría una buena lectura de lo escrito, y otra me parece es tenerlo escrito como a cierta distancia, ¿no? Como sabiendo que no se puede leer sin poner la parte. Que estoy de acuerdo que no, que cada uno le imprimirá lo que quiera. Sí, pero yo vuelvo a Ya, decir, perdona, poner la parte después de haberlo leído bien. mm, Pero eso quiere decir que se puede leer bien. Sí, sí, claro. Bien desde la postura que uno está, desde uno está. No es un bien universal, es el bien que tú puedes leer ahí, ¿no? O sea, mm, pero ¿qué es lo que tú, dada tu posición actual y tu pensamiento, tu trayectoria, lo que quieras, en resumen, el de hoy, el lector de hoy, qué es lo que puede leer y cómo puede leer lo que tiene delante? mm. Y eso es amovible. Quiere decir que dentro de 2 meses puede hacer otro tipo de lectura, otro Por tipo, supuesto. Claro. lo digo para el término de verdad y para el término Mm. de fijar una lectura, ¿no? Si no incluimos en cualquier cosa que hagamos, y esto es Heidegger, si no incluimos el factor tiempo, vamos aviados. Mm. mm, Mm, mm. No sé bueno, si aviados Pero, lo van a entender, ¿eh? en este caso también está elegido, o sea, en este caso es que Lacan eligió a la persona que, que es él el único que podía hacer eso. Entonces también ese factor. No podía hacerlo ningún otro, no podía hacerlo ningún otro. Y lo dejó en testamento, o sea que él tenía, no sé, ahí hay una cosa que es única para Miller. Otra cosa que en los seminarios cada uno ponga de su parte por su singularidad lo que oye, ¿no? Pero para escribir la gran obra fue solo él. Era ese el único, la única singularidad, el único con una singularidad que podía traducir a Lacan, ¿no? Mm. autorizado por Lacan. Autorizado por Lacan. Sí, Autorizado por claro. Lacan, porque ahí ha habido, que decir, ha habido transcripciones de los seminarios de Lacan hechas por otros, ¿eh? La única transcripción que hay no es la de Jacques Miller. Y Hay Miller otras, no se ha opuesto a eso. ya. Pero yo ahora creo que no se ven ni siquiera en las librerías, pero en alguna época sí se veían, ¿eh? Ujú. Se veían más. Lo que pasa es que luego fue cayendo aquello, pero en una época se veían. Digo, en París, por ejemplo, se veían, supongo No, que en no, claro, Francia. cada uno puede hacer Pero lo que claro, quiera. pero estamos hablando de la cuestión de la lectura, pero es que aquí está hablando de algo que ha descuidado de la vida de Lacan, a ver, por su esfuerzo en la transcripción, que dice que está explicándonos lo que fue para él la transcripción. Así es. Quiere decir que no es que Jacques Miller no solo es un lector de Freud, es alguien que hace algo parecido a escribir con él. Es decir, cuando dices tú, Goyo, y subrayas lo de que escribió lo que decía, lo que quería decir, es decir, es verdad que no es un coautor, tampoco es eso, es un coautor, es alguien que ayuda a transmitir o a trasladar, no a trasladar, a transcribir, es decir, a hacer de algo, de una enseñanza oral,
algo que queda escrito y que Yo es diría que, creo que legible. el término que él usa es que eso pase. Sí, 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 sí. Eso, ese es su trabajo, que eso Sí, sí. pase. Sí, 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 Más sí. allá de que que algo de eso pase más allá de la lectura que hace cada uno. Ese me parece que Claro. es lo Oye, tremendo. perdonad un momentito, ya que estamos ahí. ¿Y cómo entender la palabra eso? Que eso Mm, pase, el Mm. eso. mm. Lo que, lo que Lacan quería transmitir, es decir, que quieras que no, en ese sentido, Jacques Miller interpreta lo que Lacan quiere decir. Él se autoriza a interpretar lo que Lacan Así quiso es. decir. Y yo creo que es interesantísimo el que yo tengo la impresión de que él también aquí habla de esas dificultades que él tuvo para autorizarse a, a decir esto es lo que él quiso decir y pone los epígrafes y les pone título. Es decir, él aporta algo ahí totalmente suyo, pero no como él lo dice, no como coautor. Pero No, además que remite muy directamente al libro de Strauss, porque Strauss se plantea, uno de los personajes que trae varios ejemplos, pero uno al que le dedica bastante es a Maimónides, ya. que es el autor de un libro que se llama Guía de Perplejos, Mm, y que este hombre al final es un maestro de la encriptación y del medio decir y todo este asunto, ¿no? Porque bueno, pues allí había un conjunto de situaciones entre la filosofía y la religión, que había cosas que no se podían decir porque efectivamente podían matar a la persona. Entonces, el asunto es que este hombre se recurre a a un conjunto de estrategias para encriptar lo que dice, eh, y yo creo que es importante esa referencia que está allí, ¿no? Eh, Miller, cuando aborda la cuestión del seminario, eh, procede un poco como quizás como Maimónides cuando escribe lo que para él tenía que ser transmitido. ¿Cuál es el problema que tenía Maimónides? Que no tenía alumnos de nivel, no tenía ningún alumno que pudiese continuar la vía de la sabiduría, porque en ese momento para ellos era la sabiduría, ¿no? Y entonces, como esto no lo podía transmitir, se vio obligado a escribirlo, pero a escribirlo de tal manera que él pudiera encontrar más adelante algún lector que estuviera al nivel de entender lo que él había dicho. Entonces, es muy importante ese punto porque me parece que es como si Lacan hubiese tenido la disposición de llevar a cabo una enseñanza, de tener unos alumnos, y como si esos alumnos no fuesen algo en quien Lacan pudiera confiar. mm, Entonces, haberse llevado de lo oral a hacer un pasaje a lo escrito, pero que no fuese un escrito que dejara la cosa hecha, fijada la doctrina y entonces se acabó, ¿no? mm, Sino dejarlo escrito para que otros más adelante puedan leer en ese escrito y poder elaborar. En el Serio en uno también está planteado esto, ¿no? Es un poco a partir de algo que está escrito que cada uno puede hacer una lectura. La Mm. lectura es de cada quien. Lo escrito está allí, no quiere decir nada. Por eso la cuestión de comprender a mí me hace un poco de ruido. Es por supuesto que no podemos sino comprender porque somos débiles mentales también, ¿no? Pero por otra parte, es tomar una cierta distancia entre lo escrito, lo que pasa por lo escrito y la lectura que hace cada uno. José, por favor, ¿cuál es la referencia que has dado de Maimónides, de los perplejos que has Guía de dicho? perplejos, sí, eso está en el libro de Strauss. Vía. Guía. Guía de Guía. perplejos. Vale, vale. Sí. Es parte o sea, hay un buen trecho del arte de escribir, la persecución y el arte de escribir de Strauss que lo dedica a Maimónides y a otros. Después hay otros ejemplos, pero Maimónides, y muy enredado, ¿no? Con cómo este hombre decía en una oportunidad una cosa, después decía 5 veces la contraria, en fin, y cómo incluso en el orden de los textos,
cómo coloca un texto primero, pero resulta que para poder entender, entonces resulta que ese texto no es el primero, sino que está después. Es, bueno, una cuestión muy difícil además, ¿no? Me puse en la experiencia de leer Strauss, para tratar de captar algo y no sé muy bien qué decía Strauss, pero algo, Ahí algo me no parece se haber ve, captado. Paco. Ah, Maimónides, aquí lo tienes. Ujú. Bueno, ¿Lo guía veis de ahora? perplejos. Sí, sí, sí. Vale. Vale, gracias, José, gracias. Y Pues esta es sería una de un... las diferencias entre Lacan y Maimónides. Él considera que tiene un lector a su altura, que sería Miller. Mm, Sí. Sí, ujú. pero sí, yo creo que sí, pero por otra parte, lo que le deja a Miller es el tema de escribir. Eso es que no es un lector a su altura, no es un lector, No, es alguien que escucha y es, transmite, es escribiendo. lo que les iba a preguntar, porque en realidad me parece es más la transmisión de una experiencia, o sea, de la Sí. experiencia del seminario, cuando él Eso, dice, bueno, es que eso una pase. performance, Mm, mm, ¿no? Que eso sí, pase, creo que va por allí. Es No, mm, que vamos a... no es lo que dijo. Lo que dijo se Sí, sí. transcribe. Eso Claro, sí, está da la igual, estenógrafa, entre claro. comillas, ¿no? Pero Mm. que eso pase mm, implica, me parece, es el trabajo de Miller. sí, Y uno se puede preguntar, bueno, no es, en el caso de Miller hay una cuestión, una enseñanza oral también. mm, El curso de Miller, que estamos leyendo, y los otros, han sido dictados, son orales, pero a la vez hay un trabajo escrito sobre Lacan mm, eh, que mantiene como esa apertura, ¿no? mm, Que pase más allá de la comprensión, lo diría así. mm, Vamos a leer un poco más, mm. Mm. porque todo lo que estamos diciendo en realidad nos estamos adelantando. Sí, sí. Sí, ¿Eh? mm, Pero bueno, nos ayudará a tenerlo medio digerido para después ir Cuando lo tratando de tengamos, captar. exacto. mm, Sí. Entonces, venimos de cuando él dice cómo hace del residuo de Lacan. Vuelve a ese eh, párrafo, el caput mortuum. sí, quiere decir que en el curso de esta conversación se me reveló estar encantado de hacer del residuo, la persona de Lacan, ese caput mortum de mi orientación lacaniana. Hacerlo vivir, palpitar, bailar, como yo sé hacer vivir, palpitar y bailar los conceptos de Lacan. El No, capítulo. Mm. no era el deseo de justificarlo, de hacerlo justo. Lacan no era un justo, no estaba atormentado por el peso de la justicia, e incluso se había mostrado en desacuerdo con ella, e mm, incluso tuvo la cara dura de querer pasar desapercibido. No era el deseo de justificarlo, más bien el deseo de volver vivo a Lacan. Me interesaba llegar un poco aquí Bien. porque vamos a ir destacando muchísimo, por lo menos yo lo voy a hacer, qué es vida de Lacan, porque cada vez va a dar un perfil y un ángulo. mm, Aquí es hacer vivo. Mm. Y si pensé en la palabra justicia es porque en la tradición el fantasma del juicio final establece un lazo entre justicia y resurrección. Un minuto porque aquí hay un párrafo en el Sí. medio. En la opinión ilustrada, luego me había dicho incluso, y se lo había dicho a todos en televisión, la indiferencia que le profesaba la justicia distributiva, la que quiere que para cada uno sea de acuerdo con sus méritos. Hasta tuvo la cara de pasar desapercibido. Aquí añade algo, como el discreto de Gracián, de Baltasar Gracián, ¿no? mm, Entonces, de Baltasar Gracián, ayer, ¿tú lo tienes ahí? Sí, sí, termina. Voy a buscar. Baltasar Gracián y Morales, Ajá. jesuita escritor español del siglo de oro. Eh, Paso a decir directamente lo que nos interesa. El pensamiento de Gracián es pesimista, como corresponde al periodo barroco. El mundo es un espacio hostil y engañoso, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad. El hombre es un ser débil, interesado y malicioso. Buena parte de sus obras, aquí es lo que nos importa, se ocupan de dotar al lector de habilidades y recursos que le permitan desenvolverse entre las trampas de la vida.
Para ello debe saber hacerse valer, ser prudente y aprovecharse de la sabiduría basada en la experiencia, incluso disimular y comportarse según la ocasión. Otra pista. Hay algo que se me había olvidado ahorita, lo estoy viendo y lo voy a comentar. A propósito de de la expresión la túnica de Neso, Ah, que es la vimos al principio, encontré que esta expresión es utilizada por Gerard Pommier como expresión de un dolor acuciante, eso en general, y como metáfora de la pulsión. En su libro, Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis. Eso bravo. dice ahí, en el texto, hace No, 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 referencia no, al no, no, libro. es una no, no, Ah, referencia. no, no, ah, no, sino que me pareció que podía no ser casual que la mm, expresión túnica de Neso que Miller elige para hablar de estas chicas que querían arrancar la túnica de Neso ujú, tuviera que ver con Pommier y el libro de las neurociencias, ¿no? Entonces, mm. Sigo. bien. Y me dije que sin duda, caminando en mí el deseo de resurrección de Lacan, me inspiró la elección del fresco de Signorelli d'Orvieto, el de la resurrección de los cuerpos del Día del Señor, escrito para siempre en el psicoanálisis por Freud en Psicopatología de la vida cotidiana, como emblema de las jornadas de estudios que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. Escribí en esa ocasión, que se levanten los muertos. Era sin duda a uno de entre todos ellos a quien yo pretendía hacer revivir. Y así, gracias a esta conversación, emergió la idea de titular lo que diría este año Vida de Lacan. Vida de No, bu- Lacan, he aquí el ángulo nuevo del que hablé al principio. Dime, José. no, iba a decir que no busqué la referencia de Freud. También estaría bien ver qué dijo Freud de este ¿Alguien se fresco. acuerda? Yo recuerdo lo del olvido de Signorelli, eso sí lo recuerdo, pero del fresco, Sí. Es que creo que es como, ahora no me acuerdo, pero es un lugar que olvida y que lleva el ger de señorelli, lleva sí, sí. algo de un poblado que daba mucha importancia a lo sexual. Se ve que fue un caso que se le murió un paciente a Freud, se le murió y eso le había creado entonces se olvida algo y hace un desplazamiento de la palabra, Mm. del Y lugar. hay algo que tiene que ver también con lo que significa en ese lugar la impotencia en el varón, como que Exacto, hay tiene una relación con la muerte. con la sexualidad y la muerte, sí, sí, sí. Sí. Con el paciente, ¿no? Este que se suicida, ¿no? Me Sí, parece que sí. 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 Muy bien. Y el signorelli lleva lo de señor, que es Herr en francés, pero hay que verlo en Mal. alemán, perdón, en alemán, no en francés, en alemán. Exacto. Dice, los ecos que levantaron en mí la vida de Lacan fueron múltiples. De entrada, un recuerdo. No lo hubiera evocado si no tuviera en la cabeza este año la vida de Lacan. Recuerdo haberme preguntado, estando Lacan vivo, por qué no fui yo para Lacan lo que James Boswell para Samuel Johnson. Mm. Porque no hube escrito nada de lo que veía y oía diariamente de Lacan, sobre todo los fines de semana que pasaba a menudo junto a él en su casa de campo de Guitrancourt a 1 hora de París. Y en efecto, descubrí que nunca escribí ni una sola de sus anécdotas familiares, mientras que me gustaba leer las anécdotas de otros, como de Martín Lutero o de Anatole France. Nunca anoté una fecha, un evento. De este registro no quise retener ni conservarla. Pero aún así, esta idea me cruzó por la cabeza lo suficiente como para emprender la lectura de Life of Johnson, de la que hasta entonces solo conocía algunos extractos, 1300 páginas, donde Boswell registra día tras día al Dr. Johnson. Imagino que la mayor parte de ustedes no tienen la menor idea del Dr. Johnson, aparte de algunos ingleses que vienen a esta sala. Y no veo hoy. Les hablaré del Dr. Johnson tal vez en otra ocasión. En fin, de lo que el Dr. Johnson vivía, decía, Boswell dio a Just Representation una representación justa en sentido exacto. Perdón, hay un punto que me parece importante
en la opinión ilustrada, dice, sobre Johnson. Mm. Dice, el doctor Johnson era fue en el siglo XVIII la gran figura de las letras inglesas. Y luego más adelante dice, ya no se lo lee, pero se lee todavía la Life. Es decir, Boswell es el biógrafo de Johnson, pero a Johnson se le ha olvidado y a Boswell sigue estando, ¿no? O sea, Ah, se lee a Johnson a través de Boswell. mm, James Boswell confesaba que durante 20 años tuvo constantemente The Scheme of Writing This Life Constantly in View en su mente el proyecto de escribir la vida de Johnson. Y Johnson lo sabía. Respondía a las preguntas de Boswell, le confesaba lo que había sido su infancia, su adolescencia, sus años de formación, todo lo que había ocurrido antes de su encuentro. Y Boswell anotaba todo, todas las conversaciones de Johnson, sus monólogos notables, decía, por un vigor y vivacidad extraordinaria. Evidentemente, uno no sabe. Perdón, es muy importante en este punto, en mi opinión, la cuestión de la representación exacta. ¿Por qué Miller no fue para Lacan lo que Boswell para Johnson? mm, Porque Boswell quería dar de Johnson una representación exacta. mm, Entonces, cuando Miller nos dice que él no ha sido esto, podemos leer que a Miller no le interesa dar una representación exacta de Lacan. Lo que ujú, le interesa es la vida. Otra vez, no es la representación, es lo vivo. lo vivo, sí. La vida en ese sentido, sí. Bueno, antes ha hablado de revivir a los muertos, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo ha Mm, puesto a distancia del trabajo de universalizar el pensamiento de Lacan. mm, Entonces, lo singular tiene que ver con la vida. mm, ujú, Entonces ahora viene, evidentemente, uno no se aventuraría a cuestionar a Lacan sobre su vida anterior, de la que no hacía confidencias y le era profundamente indiferente. Le pregunté, puede ser 2 o 3 veces, y obtuve una respuesta tan memorablemente lapidaria que no tuve necesidad de guardarlas como recuerdo. También está la posición de Lacan y de Johnson. Ya, claro. Su conversación familiar no se caracterizaba por un vigor y una vivacidad extraordinaria, que guardaba para el largo monólogo de sus seminarios, mientras que su conversación era, a decir verdad, más bien para sus familiares. Nos conducía durante el tiempo que le conocí hacia la narración y el comentario de pequeñas anécdotas y hechos reales de cualquier cosa de este mundo, a condición de que fuera algo original y estimulante. Un rasgo de Lacan que Miller privilegia. mm, Original y estimulante. ujú. Yo le decía que nos hacía componer en la mesa unas nuevas noches áticas de Aulo algo parecido a Macron. Aulo lo cita Lacan en los secretos. Evidentemente no había la misma fuente junto a Lacan que Boswell encontró junto a Johnson. El doctor Samuel Johnson, que fue en el siglo XVIII la gran figura de las letras inglesas, el árbitro de todas las elegancias literarias, profesaba que la vida de un hombre no podía estar mejor escrita que por él mismo. Y Boswell lo recuerda, evidentemente sostenido, aspirado, por el deseo de estar en ese lugar. Life of Johnson es de alguna manera una especie de autobiografía escrita por otro. Es importante porque Johnson, entre las cosas que hacía, era biógrafo también. Ujú. Y de las noches áticas, yo sí que tengo, bueno, el tipo de conversación que tenía, yo se ve que lo busqué en su día, lo acabo de encontrar, que era todo citas sobre lo que oía y leía de Ah, sí. historia, geometría, filosofía de otros autores, y lo mencionaba. Claro, muchas de esas obras se han perdido y entonces estas noches áticas se han rescatado cosas importantes de otros Ah, filósofos gracias a a que sí que se recopiló lo de las noches áticas, pero bueno, que eran cosas con chispa que le habían llamado la atención a este Aulo Gelio. Mm, Era ¿cómo era esta revistita que había antes? Eh, ahora no me acuerdo. Bueno, pero era una revista de variedades, la de Aulo Gelio, ¿no?
Sí, sí, una cosa así. Pero bueno, que claro, que hace referencia a cosas que no se tienen, ya Sí, claro, desaparecieron los claro. libros, entonces tienen su importancia porque han servido para... Muy bien. Dice Miller, a mí me había tocado no escribir la vida de Lacan, sino en su lugar la enseñanza de Lacan y editar sus seminarios. Mm. Y ciertamente nadie lo habría hecho mejor que él mismo. Por otra parte, presa de la emulación tras la publicación del Seminario de los Cuatro Conceptos, se puso él mismo a redactar la ética del psicoanálisis. No fue muy lejos y lo dejó todo entre sus papeles. Es por lo que fue el primer seminario que redacté después de su muerte, ya que él no podía hacerlo. Aquí es importante porque la emulación es de Lacan a Miller. Es Mm, Lacan haciendo lo que Miller había hecho con el seminario 11, pero no mm, pudo. O sea, Lacan no pudo escribir su seminario, mm, pero él eligió a uno que podía establecerlo, ¿no? ujú, ujú. Escribirlo. Y en ese sentido es el autor. En ese sentido se puede decir que es el autor. Sí, sí. Aunque Miller toma distancia de eso. Ujú. Por el Lacan Dixit y Lacan, por... perdón, ¿Lacan no lo escribió por falta de tiempo o otros motivos? No pudo, no, dice que no pudo. Por falta de tiempo. No, que no pudo porque lo dejó. Mm, No, también hay alguna pista, creo que en el Serial 1 a propósito de cuando empieza el atolondradicho y pone la primera, Lacan, ¿no? Pone la primera frase y luego se atona. No puede Así. mm. escribir más, ¿no? Y Sí. Miller le sirve Ah, pues, le hace un pues, comentario y va por la cosa de la topología. la topología. Entonces, quizá Lacan, también con televisión, ¿eh? También con televisión, este, que hay un punto donde Lacan arranca, y había que hacer los cortes y no sé qué, porque entonces se disgregaba, es decir, tenía alguna dificultad para escribir, pareciera, ¿no? Y en ese sentido, Miller, pues, viene a este lugar, nos lo va a aclarar. ¿Y Dice, fui, esa dificultad de Lacan era en edad avanzada o fue siempre? bueno, a partir del seminario 11 es que queda esto, ¿no? Yo no Antes creo que Miller sea no. una traba de edad, ¿eh? No. Yo creo que Lacan siempre fue muy oral. Mm. Bueno, y tuvo poco escrito, ¿no? Para la gran obra, el trabajo que hacía, no escribió Mm, tanto. Y además solo escribía cuando se lo pedían. sí, ¿Para algún congreso u otra? sí, sí, sí. Era bajo demanda, nos lo Para dice la Miller en el universidad, Serial Lacan por 1. Vincennes, había así. Mm, Sí, o Entonces, algo que esa decantaba del cosa, seminario, ¿no? ¿Cómo? Pero ajá, María, ¿cómo? algo que decantaba del seminario, o sea, los escritos mm, vienen como decantando de algo del seminario, pero como si fueran una parte. Digamos, mm, el texto del seminario no está, él lleva sus papeles y lo va armando ahí. ujú, O sea, ujú. me parece que también tiene que ver con su posición de analizante, ¿no? Es difícil Sí. escribir Mm. eso. y Bueno, también creo que, él ajá, dijo que como él decía, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Que él decía siempre que él en su seminario hablaba como en posición de analizante. Pero aquí lo dice que estaba siempre haciendo el pase. Sí, bueno, sí. Ah, Al- mira, no, al- no Algo de eso pasó, ¿no? Mm. sí. Por aquello del pase pasó. Sí, Y él algo de quería que eso algo pasó. pasara, ¿no? Que algo Sí, sí, pasara. sí. Mm, Entonces, esta frase que viene ahora también es a destacar. sí. Así pues, fui su lugarteniente en este sitio. Ajá, el término lugarteniente, lo busqué, déjame traerlo a ver cuál de las pestañas es. Lugarteniente, persona que tiene autoridad y poder para hacer las veces de otro en un cargo o empleo. mm, Es muy importante que Miller es su lugarteniente, pero aclara en este sitio. Cuando me Y llamó a ocuparlo, ajá. fue por otra parte lo bastante generoso como para decirme, a propósito del seminario de los cuatro conceptos, lo firmaremos juntos. Fui yo quien mm, retrocedió ante esa firma que me parecía exorbitante. Jacques Lacan y Jacques Miller, por un rasgo mm, de modestia que él no dejó de señalar para soltármelo de vuelta en el epílogo que le había pedido que escribiera para aquella primera publicación. ujú.
Acabo el párrafo y si queréis vamos a la referencia del EPI. Vale. Creí más digno de mí, modestia también es orgullo, borrarme y hacer poner en el en vez de la tapa la fórmula, texto establecido por en los seminarios de Lacan. Ujú. Entonces, en el epílogo, Sí, un segundo, aquí es importante captar, creo yo, que, bueno, a mí me venía la pregunta por qué retrocede Miller, ¿no? A esa retrocede firma, dice, fui yo quien en el tiempo. retrocedió, Sí. Ah, dice, fui yo sí, quien retrocedió ante esa firma. Jacques Miller, Jacques Lacan y Jacques Miller. sí. Eh, por un lado es verdad que acepta ser su lugarteniente, es decir, ocupar el lugar de Lacan a la hora de escribir el seminario. Por otro lado, me parece que se revela, lo voy a decir así, contra quedar ligado exclusivamente a decir lo que Lacan decía, ¿no? Entonces, esto que él dice, creí más digno de mí, modestia es también orgullo, borrarme, yo creo que es borrarse como autor del seminario, quizá para poder no borrarse en el resto, ¿no? De sí mismo, ¿no? Para De no sí borrarse mismo. de sí mismo, claro. Pero no borrarse como en transmisor-transcriptor. Esto es lo que yo he No, escuchado. exacto. Porque si hubiera aceptado ser autor, no podría decir esto es lo que yo he escuchado. Es exactamente, Exacto. eso es, eso es, Mm, eso es. Por eso creo que mm. no le aceptan la coautoría. Sí, pero lo teoriza después. En el momento Sí, dice, sí, sí. bueno, yo no creo que lo teorizara inmediatamente, creo que lo teoriza después. Sí, Dice, sí. me hubiera parecido una falsa modestia. No, me hubiera parecido al revés, ¿cómo lo dice? Osadía. Una inmodestia. Estar como una inmodestia. Y Mm. luego hace juego con la falsa modestia. Pero en el fondo yo creo bueno, que es acertadísimo lo que hizo. Vamos, Sí, es sí, que sí. es. Porque claro que no hubiera podido decir esto es lo que yo escuché de Lacan, ¿no? ¿Y por qué ahora lo considero un error? Recientemente me dije No, que fue un error por No. mi parte. Eso lo pone aquí. Bueno, sí, pero es que todo el error es por la cuestión de la demanda y la burocracia y todo ese rollo. Ya. Si hubiese aceptado, nadie le hubiese dicho, no tienes derecho a publicar el seminario. es que Pero esa es otra, que tampoco sabemos bien, pero ha tenido, no lo sabemos, solo sabemos pocas cosas, pero la dificultad que ha tenido para poder publicar los seminarios de Lacan ha sido tremenda, Mm. tremenda. un De hecho, ataque. aquí había acabado ya de publicar, o sea, de transcribir todos y no y muchos todavía están sin publicar, ¿eh? Ahora, el ataque, ¿cómo lo leen ustedes? Me interesa este punto. ¿Qué Es ataque? ¿Qué un ataque? ataque, ese ataque de la publicación. Yo digo ataque, toda esa demanda, toda esa cosa contra la publicación del seminario de Lacan. Es, a veces se ha leído como contra Miller, ¿no? Sí, Es que han demandado a Miller y Miller ha tenido que sí, demostrar y ha ido a juicio y todo ese rollo. sí, sí. Pero no habrá también algo de eso contra el propio Lacan. ¿Del Mm. insoportable de los últimos seminarios? Yo a veces lo pienso, sí. Porque al final lo que se trataba era no permitir, sino precisamente la transcripción, o sea, la Ambas cosas, desgrabación. ¿no? Quiero decir, es decir, ambas cosas, a ver, si consideramos, yo considero que es decir, que Miller ha conseguido transmitir eso que Lacan dijo, eso que Lacan quería decir, eso en lo que Lacan estaba, es decir, esa relación de Lacan con el saber que estaba ahí elaborando día tras día en el seminario, en esa posición que decía él de analizante, sí, eso es lo que nos ha transmitido Jacques Miller, eso es lo que le discuten. Porque los Claro, que lo otros, por vuelvan, su puro narcisismo, querían decir, no, yo escuché mejor a Lacan. O no, sea, y letra muerta, ¿no? O sea, esto fue lo que dijo, el textual, pum, se eso acabó. es, eso es. Pero yo creo que hay un ataque también contra la relación que tenía Miller con Lacan. Es decir, lo que Lacan le había elegido a Miller diciendo, usted va a saber decir, es mi apuesta, es la apuesta que hizo Lacan, usted va a saber
transmitir que un día le trata de tú y luego Lacan o Sí, Miller sí, le dice, no, sí, no, sí, sí, trátame. sí. Pero usted va a saber, yo confío en usted. Y eso, para muchos otros de los... esto es Provocó lo que yo he muchos, escuchado también, ¿eh? Esto sí lo he escuchado. sí, Otros de los... eso provocó muchos celos, ¿no? En el entorno. Esos, celos, envidia de la mala, de la mala malísima, ¿no? Eso es lo que yo creo que tiene. Y luego está también la cuestión puramente legal de cómo, de que la posición de Milleray ha sido difícil a la hora de poder, ¿cómo lo publicas? Es decir, ¿dónde? Ha tenido Elena, que recurrir al testamento de Lacan para poder demostrar que Lacan le colocó en esa posición, pero Elena, ¿tú tienes idea de cuándo fue la demanda? ¿de cuándo fue? ¿Cuándo demandaron a Miller? No. Es que, ¿sabes por qué lo digo? Porque hubo algunos que publicó en vida de Lacan, Sí, como el 11, por ejemplo, nos lo está el 11, diciendo, ¿no? sí. Sería interesante saber, porque allí no demandaron a Miller, estaba Lacan vivo, en fin, ¿no? Nadie podía objetar eso, ¿no? Pero después se sintieron autorizados, como si Yo Miller creo, pudiera, yo tengo la impresión de que todo esto está en esa época creo, ¿eh? Esa es la idea que tengo, pero solo es una idea. Es decir, vale, que vale. está en esa idea en que cuando Millet se puso realmente ya a decir, bueno, voy a acabar de transcribir todos los seminarios, ahí es donde tuvo problemas para publicarlos. Que esto que decía yo antes también de la dificultad que tuvo él con su propia enunciación, que él teorizó eso, Mm. que no sé si todo, pero yo creo que tiene que ver con que es todo ese momento, que además tuvo que luchar o sea, que tuvo que llevar a juicio la cuestión Sí, de... claro. Sí. Sí, sí, 10 años, creo, 10 años de juicio. Bueno, en sí. O fin. sea, que son... Pero la pregunta que yo me hago a raíz de todos esos intentos de denuncias y denuncias reales y defensas, etcétera, etcétera, en ese momento, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que estaba en juego? Ajá, claro. ¿En cuál? ¿En los ataques de sus colegas o en la posibilidad de publicar los seminarios? En ese momento histórico, ¿qué es lo que se estaba jugando? ¿Qué es lo que... Yo creo que quién tenía la herencia, digamos, Mm, mm. la herencia de la enseñanza de Lacan, ¿no? Es decir, mm, que esa es otra, ¿eh? A ver, a ver y no con qué nos pensáis, encontramos dentro de un tiempito. sí, no pensáis que, además de la herencia de Lacan, que me parece que es cierto eso, que lo que estaba en juego en el fondo era qué grupo social, digamos, domina la parte psíquica o la parte, quién es el que dice la psique es esto y tratarla así. ¿Cómo? Ay, no lo he entendido, Paco. Mm. Mm, Digo que más allá de la pelea, digamos, bastante binaria, ¿no? Entre Lacan y sus adversarios más cercanos o más viscerales, etcétera, mm, eh, lo que a mí me parece que está en juego, incluso el otro día oí un vídeo de Miller con este Nefrey, de este intelectual francés que ha hecho unos libros contra Freud, etcétera. mm. En el fondo lo que siempre está en juego es quién, digamos, tiene la posesión del control de la psique digamos, cuál es la terapia más adecuada para ese tratamiento, ¿no? Y en el fondo también digo que la neurociencia es otra versión de ir contra el monopolio de esa psique, ¿no? Pero dentro del campo de la psique hay una lucha por quien, digamos, interpreta o capta mejor ese malestar o ese fenómeno psíquico y tiene la potestad o la sabiduría o el arte de hacer sobre eso, ¿no? Y eso en la escena social se juega, ¿no? Está en juego eso. Mm. A mí yo no termino de captar bien el punto, pero sí te digo lo que creo que para mí es una pregunta.
yo creo que ha habido una... El Lacan imaginario fue recibido en la IPA. Lacan presentó su trabajo sobre el estadio del espejo en la IPA. El Lacan que se fue hacia, digamos, a la primacía de lo simbólico Levi Strauss. sí, pero incluso el de lo simbólico y todo el atisbo de lo real, cuando empieza a construir lo real, porque lo real creo que lo introduce como tal en el Seminario de la Ética, es el 7 y la excomunión es en el 11. Cuando lo real empieza a adquirir algo de espacio fuera de la IPA. Pero bueno, quedaron lacanianos, ¿no? Algunos se fueron con Lacan y todo el tema de la decisión. Eh, Me pregunto si esto, si la demanda es para bloquear que se avance hacia la ultimísima. Digamos, como si, bueno, ya nos hemos tragado el Lacan simbólico y ahora ya estamos confortables con el Lacan simbólico. Es verdad que había publicado el 20 temprano. No sé si ya estaba la demanda o no, creo que no, pues fue de los primeros que publicó. Sí, no, no, ahí no. Ahí no, pero Mm. me pregunto qué es lo que se ha querido bloquear, más allá de las rencillas, más allá de la cuestión imaginaria, que de lo real, por decir así, se ha Mm. querido eh, frenar, ¿no? Lo Eh, planteas como una resistencia propia, una resistencia al saber psicoanalítico propia. O sea, ya fue con Freud, ya fue con Freud. claro, A claro, y no Freud, nos vamos a librar de eso, a ¿no? ser Sí, consciente, el pero inconsciente, fíjate bien, todo, bravo yo Freud. no, sí, yo no, El ello, yo no diría tanto, yo no diría tanto que es la resistencia al psicoanálisis lo que tiene más peso, que resistencia hayla, como dicen, pero es más bien el aspecto subversivo del psicoanálisis lo que da miedo. ¿En la? Ah, El sí, aspecto sí, vale. subversivo es lo que da miedo, no tanto Mm. la resistencia. La resistencia sería una especie de efecto ante la subversión. Mm. Pero lo que está en juego, y esa era la pregunta anterior, era eso, ¿no? Mm. Eh, ya, ¿qué ya, ahora grupo lo capto social, mejor. qué grupo social tiene, digamos, el Mm. monopolio de Ya, poner la subversión al orden del día o de reprimir la subversión? ya, 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 ya. Está también Mm. la indicación sobre la fe verdadera, ¿no? Que leíamos antes. Está la fe verdadera, implicaría ser de cierta doctrina, del psicoanálisis incluso, Mm. la doctrina verdadera, Mm. o, la, o incluso si damos un paso más, la verdad. Mm. Sí, pero fíjate, Y es José, muy delicado eso. sí, sí, pero fíjate, José, que a nivel social, tanto la fe verdadera como la verdad, etcétera, son palabras que ya no asustan eso, no asusta eso. En cambio, lo que Lacan pretendía de la subversión, eso ya, que no habla de revolución, como sabéis, no decía revolución porque tampoco asusta ya. Sabemos que todas las revoluciones después llega un tiempo que son integradas por el sistema. Claro. eh, lo que asusta es la subversión y de eso no se habla. Y Mm. ese yo creo que era el medio Mm. subyacente en todos los grupos. Ujú. Mm. Mm. Seguramente. Yo a eso me refería cuando decía resistencia, ¿eh? Resistencia en el sentido freudiano del término, de que hay algo que nos Claro. resistimos a Pero saber hay que hasta el añadir, último día. Elena, Elena, por el bien de todos, yo creo que hay que añadir resistencia a qué. A, Y es a, la a saber subversión. sobre el inconsciente. Claro, el inconsciente es subversivo. Claro, a eso voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Es decir, que eso hasta el último día. Incluso en el pase, ¿cuántas? Bueno, tampoco uno se libra, a pesar de Ah, querer extraer En, y... la- en los pases el otro día decía uno así en Petit Comité, dice, ¿cuánta no subversión hay en los pases? Mm. Mm. muy bien. Ese hasta el último día Mm. me parece que es importante porque tiene que quedar ese punto, ese resto, lo voy a decir así, ¿no? Claro. Ese síntoma, eso interminable, Mm. eh, porque si no se puede creer que se puede llegar ahí, ¿no? A Terminar el decir asunto, todo. ¿no? Que se termina y tal. Y esa es una posición que yo creo que es precisamente
contra la que el psicoanálisis se levanta, ¿no? Yo creo que se termina de verdad. Y se termina con la muerte. Mm. Ahí ya se termina. Bueno, habría que preguntar qué es lo que se termina. La vida sí, pero Estamos por hablando de otro, la vida. Estamos hablando por de otro, la vida de Lacan, la vida, lo vivo se termina. lo vivo sí, sí, pero pareciera que habría, el esfuerzo de escribir el seminario, pareciera que habría algo de lo vivo de Lacan que puede pasar Mm. a través Más de lo allá de su... escrito, Sí, a exacto. través de lo escrito, no a través de la lectura. La lectura es de Ya. cada uno, a través de lo escrito. Eso, sí, sí. La Biblia es un ejemplo de esa transcripción, de esa permanencia en el tiempo, ¿no? Bueno, y el rito, la función del rito, que en algún momento ha sido revisada, ¿no? Ya no se sabe por qué se hace el rito, pero el rito se hace. Y cuando se hace el rito, se forma parte de una comunidad y con algunas creencias, digamos, ¿no? Entonces, independientemente del sentido, creo que aquí llevarlo, o sea, esa función de la escritura no es para dejar la verdad dicha, no tiene nada que ver con una verdad que puede ser dicha. Más bien es para, yo creo que precisamente para retener algo del estilo de Lacan. Y por eso el trabajo tan descomunal que nos ha obligado a parar a nosotros, al querer traducir Vida de Lacan. Así, ¿cómo hacemos esto sin robar lo vivo de Miller, ¿no? También. Bien. Estaba buscando yo porque creo que Patrick Monribó, volviendo a lo que decías antes, sí que habló, Paco, estuviste tú cuando vino al campo freudiano, que sí que habló de todo esto de los litigios que tuvo. Creo que tú lo presentaste a Patrick Monribó y estuvo hablando un rato de todo esto, ¿no? Bueno, de lo que hablabais antes, ¿eh? Lo estaba buscando pero no lo encontraba, porque yo sí que lo apunté, que todo el proceso que había, porque él ayudó a Miller, a los últimos textos que encontraron estos sueltos por ahí, a transcribirlos y a ver qué decía Lacan, porque escribía, se ve bastante raro el hombre. Como Y los médicos, estuvo, ¿no? ¿eh? Como los ¿El qué? médicos. Escribía como los Médico, como médicos. buen médico, exacto. Y sí que se dedicó un rato a hablar de todos estos litigios y todo el rollo familiar que habían tenido, porque tenía también que ver con la familia, ¿eh? No solo con, con quien Bueno, tenía la potestad. hay una referencia que pescamos, ya la tiene seguro a mano, del seminario 11, que es esa referencia al posfacio o al, ¿cómo lo dice en el otro texto? El epílogo. El epílogo, exactamente, ¿no? Pero os tengo que advertir que es una referencia bien dura. Es Es Lacan puro larga y duro. y es muy enredada. Es Lacan puro y duro. Yo no sé si casi dejarla para el próximo día. Sí, Y yo empezamos invitaría que cada con, quien lo lea. si queréis, o si no lo leemos aquí, como ¿Qué prefieráis. referencia es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué En el página? seminario Seminario 11, 11, en el epílogo del seminario 11, al que final. es la referencia que venimos de decir cuando Lacan le propone a Miller que firmen juntos y Miller le dice que no. Entonces Lacan en ese epílogo habla de la modestia de Miller al no aceptarlo. No, y habla de la Vale. escritura, la Pero lectura, que no había de todo terminado. esto que estamos He hablando. terminado. Entonces, y a partir de ahí desarrolla toda esa cuestión de que hay textos que no están escritos para ser leídos, lo que se lee de lo escrito, y entonces Vale, empieza vale, ahí. vale. Pero es una referencia si queréis la leemos juntos, para mí mejor, porque es Sí, dura. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, Yo diría que cada Es quien dura de se la leer. lea y después igual la leemos. vale, Aquí vale. sí, Pero la leemos a la letra la próxima vez, pero lo Vale, hemos vale, leído por nuestra cuenta, porque yo la he escuchado hace un rato y me he quedado tiesa, vamos. vale, Sí. vale. Yo tener, tener en Vale. cuenta, eso sí podemos decirlo de una vez, el seminario 11 es del 63, 64, creo, ¿no? Sí, 64. El epílogo o el posfacio Del 73. del 73, a la altura de aún. Ujú. Es de enero del Vale, 73 a la altura del seminario aún. Y vale, vale, vale. efectivamente no se puede leer solamente como un comentario lo que había dicho en el seminario 11. Mm.
sino como, me parece como introduce cosas del vector en el que está en el 73, Vale, 10 años después, ¿no? vale, genial. Pues lo leeremos. Bueno, Vale, así bueno, iremos trabajando muy bien, con estas muy bien. dificultades. Vale, pues muchas gracias. Venga, ustedes. Bueno, vale, pues Os decimos la próxima fecha y ya os mando el vídeo. Acordaros que solo lo podemos ver nosotros, ¿eh? de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Vale, Oye, Hasta gracias a luego. todos, gracias a Eso. todos y buen fin de semana. Gracias. Tanto. Igualmente, saludos. Igualmente. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao.